Estar esta noche pues convocados aquí en este lugar para poder presenciar una dramatización que tiene como objetivo justamente conmemorar lo sucedido hace aproximadamente 21 siglos. Yo creo que en medio de nuestras imperfecciones humanas tenemos la posibilidad también de reconocer en estos mensajes que nos deja la Semana Santa, la Cuaresma, que nos deja la liturgia, todos esos mensajes que nos pueden permitir ir siendo mejores personas cada día. Vamos a iniciar pues este momento, que espero sea un momento también de recogimiento, de reflexión, para que podamos nosotros también conmemorar estos momentos difíciles que nos recuerda la historia de la salvación, momentos difíciles que pasó Jesús allá en el Getsemaní. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. La primera historia en la que vamos a ubicarnos tiene como epicentro Betania. Allí existía una familia que era entrañable amiga de Jesús. Era Lázaro y sus hermanas Marta y María. Él la visitaba de una manera recurrente, pero en cierta ocasión, cuando Jesús, dentro de su vida pública, desarrollaba todo el ministerio que él estaba ejerciendo en ese momento, le avisaron que Lázaro estaba sumamente grave. Entonces Jesús les dijo: no puedo llegar en este momento, llegaré dentro de 1 o 2 días. Y Jesús llegó a Betania y se encontró con que Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Ya imagínense ustedes un cuerpo que ya está enterrado, ya está muerto, después de 4 días. La putrefacción, el mal olor ya se hacía presente. Pero Jesús se conmovió tanto de ver a aquellas amigas, Marta y María, que extrañaban a su hermano y sentían en carne propia aquel dolor. Entonces Jesús se conmovió y dice la palabra que hasta lloró con ellas. Y al llorar se acercó al sepulcro y le dijo a Lázaro, dijo antes: quiten esa piedra. Y luego llamó a Lázaro: Lázaro, sal de esa tumba. Y para el milagro de toda aquella multitud, quizá imagino como esta multitud que esta noche nos acompaña, para el milagro de aquella multitud y el asombro de que aquel que tenía 4 días de muerto regresaba a la vida, causó un tremendo impacto en aquellas personas. Y dice al respecto un escritor: como el sol cuando cae sobre el barro y lo calienta, lo endurece, también sobre una vela de cera la puede derretir. Asimismo sucedió con los corazones de aquellos asistentes en ese momento. Algunos se endurecieron y no creyeron, y otros se convirtieron al camino del Mesías, al camino de Jesús. Pues en este contexto de esta amistad, de esta familia, de Lázaro el resucitado, de Marta y María,
hay una mujer que es la protagonista de esta noche. Es la hermana de Lázaro. Es María, la hermana de Lázaro. En el momento en el que Jesús se encontraba en Betania, justamente en la casa de Simón el leproso, le ofrecieron una cena. Estaba con sus discípulos, estaba con todos los amigos que se acercaron a esa casa, y ahí estaban conviviendo. Y también dicen que muchos judíos se habían acercado a esa casa, y se habían acercado no solamente por Jesús, sino porque tenían la curiosidad de ver nada menos que a Lázaro el resucitado. Pero esta mujer se abrió paso entre la multitud. Se abrió paso representando a todas aquellas mujeres que tienen esa humildad y que tienen esa capacidad de amar, de perdonar y de exaltar a quien se lo merece. Ella siempre vio en Jesús aquel hombre misericordioso, aquel hombre portador del amor, y por eso ella recoge ese perfume de alabastro, muy caro, un perfume de nardo, y empieza a rociar los pies del Maestro, los pies de Jesús. Ese perfume, dice la palabra, que se extendió por toda la casa, y aquella casa quedó impregnada de ese perfume de nardo, un perfume valiosísimo, carísimo. Y esta mujer piadosa, esta mujer arrepentida, esta mujer que también reconocía en Jesús la fuente del amor, la fuente de la verdad, consciente de todas esas situaciones en las que calumniaban al Maestro, lloró frente a él, frente a sus pies, y con sus cabellos secó los pies de Cristo, esos pies que caminaron el Medio Oriente, esos pies que evangelizaron, esos pies que nos llenaron de esperanza a la humanidad, esos pies con los que el Señor también caminó hasta el Getsemaní. Ahí tenemos entonces en la historia a una mujer valiente, a una mujer que representa a todas las mujeres, esas mujeres aguerridas, luchadoras, que transforman el mundo, que son capaces, que con el amor pueden ablandar cualquier corazón por muy duro que sea. Así que esta fue justamente la acción de María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Pero Jesús se quedó pues en estas zonas y siguió predicando el amor, y siguió predicando la esperanza. Y en una ocasión le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que le dijeran a un fulano, que en su casa, que ahí en su casa el Señor comería la Pascua, y comería la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles. Hicieron lo que les dijo, y se dio lo que conocemos como la Santa Cena. Una Santa Cena que conmemoramos en este Jueves Santo. En este Jueves Santo en el que también se instituye el orden sacerdotal. Por eso vamos a aprovechar este momento de reflexión también para honrar a nuestros sacerdotes. Y yo creo que como pueblo debemos de darle un caluroso aplauso a nuestros sacerdotes nahuizalqueños que nos acompañan, que nos instruyen, que nos dan esperanza y que nos dan ese aliento para seguir luchando todos los días en este camino que será nada menos el camino hacia la salvación. Así que este día se instituyó la Eucaristía, y Jesús en esa cena instituyó un mandamiento, el mandamiento más importante, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
porque de esa forma conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál es el signo entonces de ser discípulo de Cristo? El amor. Porque el amor procura siempre hacer el bien. Por eso dijo San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque el amor no permite justamente que hagamos otras cosas que no sean el bien. Porque aquel que no tiene el amor en su corazón, sencillamente tiene odio, y se refleja justamente en lo que puede hacer, o lo que puede decir, o lo que puede dañar. Y ese fue el reflejo también que se dio entre los discípulos. Los discípulos estaban escuchando el mensaje cuando instituyó también la Eucaristía. Y justamente en el momento de instituir la Eucaristía, cuando partió el pan, empezó a decirle a sus discípulos que uno de los 12 sería el traidor. Uno de los 12 sería el que lo iba a traicionar. Y todos se preguntaban: ¿seré yo, Señor? Porque la verdad es que yo creo que muchas veces todos andamos los pies hinchados. Y a veces creemos que cualquier mensaje, que cualquier cosa que se dice, la dicen por uno, ¿no? Y se trata de que tenemos los pies hinchados. Eso sucedía también con los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles eran seres humanos, seres sensibles, seres que tenían también actos de bondad, pero que también tenían lo contrario, ¿no? Lamentablemente, en uno de ellos no caló el mensaje de esperanza y de verdad del Señor. Y fue aquel en el que ese diálogo con Jesús, que le dijo: aquel que meta la mano en mi plato y moje el pan, ese será el traidor. Todavía le dijo Judas a Jesús: Señor, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Y desde ese momento Judas empezó a conspirar con el Señor, porque el Señor le dijo: lo que has de hacerlo, hazlo pronto. Y a partir de aquel momento Judas empezó a desplazar en la oscuridad y a empezar pues a hablar con los sumos sacerdotes que estaban conspirando contra Jesús. Porque tristemente a veces incluso dentro de la misma iglesia hay conspiraciones. Y esto nos hace recordar a nuestro santo, a Monseñor Romero, que incluso en los momentos más duros de su agonía, porque la agonía de Monseñor Romero incluso la podemos comparar con la agonía de Jesús en el Getsemaní. Señor, si quieres, aparta de mí esa prueba, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces Jesús se fue a orar al Getsemaní, mientras Judas conspiraba contra con los sumos sacerdotes, y empezaba a negociar la forma de poder entregar al maestro. Aquel maestro con el que había comido, aquel maestro que lo había instruido, aquel maestro a quien vio predicar, a quien vio sanar a los enfermos, a quien hizo caminar pues a aquellos que no podían caminar. Él vio curar a los leprosos y eso tampoco le caló en el corazón. ¿Qué habrá motivado a Judas a traicionar a Jesús? ¿Qué creen ustedes que pudo motivar a Judas a traicionar a Jesús? Los mismos discípulos decían que era un ladrón, porque era el encargado de la bolsa. Él es el que recaudaba todos los fondos y él cargaba esa bolsa, como quien dice, cargaba la caja chica, pero él disponía de esos fondos a su manera. Por eso cuando María estaba rociando el perfume de nardo, él dijo: esto lo hubiéramos vendido en 300 denarios. Él siempre pensaba en la cuestión económica. Por eso Judas decidió vender al maestro de esa manera y conspiró contra él.
y se acercó pues al sumo sacerdote Caifás y hicieron la negociación. Le entregó 30 monedas de plata, 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata vendió a su maestro. La ambición humana es muchas veces capaz de llegar a esos extremos, de meterle zancadilla a un amigo, de traicionarlo, de no ser leal, porque Judas había tenido la experiencia, había vivido con él muy de cerca, había sentido y experimentado todo el amor que el pueblo y los seguidores de Jesús le tenían. Pero él, en verdad, tenía en su corazón ese deseo de traicionar al maestro. Y luego de las 30 monedas, él sintió remordimientos en su corazón. Sintió que su corazón en realidad se estrujaba porque estaba traicionando a quien el mismo Jesús llamó amigo. Y el arrepentimiento de Judas era constante, pero ya no había marcha atrás, ya no había nada que hacer, ya las cartas estaban echadas, ya Judas había consolidado el negocio y era el momento decisivo. Jesús se fue al Getsemaní y sentía una angustia de muerte, sentía una angustia terrible, sudaba gotas de sangre, sudaba porque sentía la muerte muy cercana, sentía aquella traición que también le traspasaba el corazón. Y le decía a sus discípulos: oren conmigo, permanezcan despiertos, porque sentía angustia. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos angustiados por la enfermedad de un pariente? Nos sentimos angustiados por problemas económicos, por falta de trabajo, por tantas cosas, porque se nos enferma un hijo, porque nuestras cosechas se pierden, porque no llueve, y nos sentimos angustiados ante esa realidad. El Señor se sintió angustiado, tenía una angustia de muerte, y le decía al Señor: si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas se acerca sigilosamente ante la mirada de la guardia pretoriana y ante la mirada de los sumos sacerdotes, y con un beso traiciona al maestro. Judas, le dice el Señor, con un beso traicionas al maestro. Y Judas, a partir de este momento, salió como un loco, turbado, porque él sabía en su corazón que había entregado a un hombre justo, había entregado al hombre que es el portador del amor, y lo había entregado, como dice la Escritura, para que muera, y para que muera por la redención de todos nosotros, de todos nuestros pecados. Un hombre justo que nos ha permitido tener la esperanza de tener la vida eterna. Que el Señor pues bendiga a este pueblo, que el Señor bendiga también a todos los hermanos de la centuria romana y todos los que año con año se esfuerzan por organizar este evento que nos permite a nosotros comprender lo sucedido hace 21 siglos.